Buenos días, mi nombre es Carolay Bonilla Gómez, soy del grado noveno B y hoy les vengo a decir qué es la economía en la colombiana en 1991. Desde 1991 hasta el 2001, Argentina tenía una economía muy abierta, con una moneda sobrevaluada bajo muy crecimiento y por lo tanto tenía un endeudamiento muy alto. Hubo un crecimiento brutal desde la deuda de Providencia, de 10 millones de dólares a 3 millones de dólares en este periodo de 10 años. Ahora les voy a decir cómo se fundó la economía en Colombia en 1991. En diciembre de 1990 se convocaron a comicios para elegir los representantes a la Asamblea Nacional Constituyentes, la cual promulgó la nueva constitución del 4 de julio de 1991. Ahora les voy a decir cuáles son las crisis de la economía colombiana en 1991, las cuales son. Sí, Colombia vivió tres grandes crisis económicas, las cuales son, en su historia reciente, la Gran Depresión de los años 30, el coletazo de la crisis de la deuda, Latinoamérica a principios de los 80 y la crisis de finales del siglo pasado. Por ejemplo, que ellos pasaron hambre, muchas cosas más. Tuvieron malas políticas, sufrieron sobre la economía, los catástrofes naturales, sociales y políticas. Más que todo, ellos fundaron por la política. Bueno, vamos con el siguiente tema, que es el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio? Es un acuerdo bilateral o multilateral, según el derecho internacional, para formar una zona de libre comercio entre los estados que cooperaron entre sí. ¿Cómo se formó el Tratado de Libre Comercio? En 1989 se dio un acuerdo, el cual es el libre comercio firmado entre el país de Canadá y Estados Unidos. Ellos tuvieron casi una guerra simultánea. El 11 de junio de 1990, Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, y George Bush, que era el presidente de Estados Unidos. Ellos acordaron sus negociaciones en un acuerdo de negocios de libre comercio entre los dos países. Quiere decir que los dos se iban a ayudar. ¿Cuáles son las crisis de libre comercio? Los diagnósticos son muy numerosos y señalan hacia una crisis del campialismo, que son las crisis financieras, crisis económicas y crisis climáticas. También hay crisis ecológicas, crisis de las instituciones globales, entre otros modos de comprenderla, o sea que hay muchísimos más. Ahora les voy a decir cuáles son las desventajas del libre comercio. Favorece a los poderosos, genera cambios climáticos globales, etc. Generan cambios vertiginosos. Ellos no benefician a los trabajadores y emigra mucho el empleo por allá. ¿Cómo surge el libre comercio? En 1947 se firma el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio entre 23 países, donde se puede lograr ampliar este acuerdo. Al 96, en 1998, su principal objetivo consiste en reducir las tarifas arancelarias y en eliminar las prácticas restrictivas del comercio internacional. Ahora les voy a decir cuáles son las ventajas del libre comercio. Conlleva firmar este acuerdo, que es para las empresas colombianas. Hay una grande posibilidad de exportar sus productos hacia el norte del continente americano, beneficiando hacia el sector agropecuario principalmente, el sector industrial, de servicios y planes, y las pymes por otro lado.
Por otro lado, al tener los beneficios sería mucho mejor, más, porque sería más favorable para los empleados y todo. Ahora les voy a decir cuáles son las características del comercio. El comercio libre o libre comercio o libertad de comercio es un concepto económico que defiende el libre intercambio de bienes sin restricciones a ningún tipo, suponiendo una gran eliminación de barreras artificiales al comercio voluntario entre individuos o entre empresas. Bueno, estos dos fueron mis temas. Muchas gracias por su atención.